Y aún aquel que no está es nuestra parte o nuestro deber, por un motivo, por razones que pueden ser diferentes, pueden ser motivos de salud, y es entendible, y pueden ser muchas otras cosas, pero el propósito de nuestras vidas es no solamente congregarnos, pero aún poder sacar las ventajas que tú y yo tenemos a través de nuestras manos, que es como el Internet y muchas tantas cosas que tú y yo tenemos a nuestras manos, que así como el Internet puede ser, se habla que el Internet es malo y tiene tantas cosas, es dependiendo de qué manera tú y yo lo utilicemos. Y lo utilicemos, porque gracias al Internet también es una gran ventaja que tú y yo tenemos de poder echar manos y de que por algún motivo, por motivo de salud, de enfermedad, por las inclemencias del tiempo, por lo que sea, poder conectarnos y estar presentes y poderle decir, Padre, no puedo estar presente físicamente, pero mi deber y mi compromiso contigo es estar como si yo estuviera ahí, el buscarte y buscar que seas tú quien prepare, capacite mi vida para poderte servir para los planes y para los propósitos que tú has marcado para mi vida. Porque para eso es lo que tú y yo fuimos llamados. Hay un gran propósito, ¿sabes? No solamente, yo siempre he dicho, el congregarnos, pero aún el que te puedas conectar o diferentes motivos. Pero siempre es el que el Padre sea el que capacite, el que prepare nuestras vidas, que podamos echar manos a las riquezas de la palabra que Yahweh tiene para cada uno de nosotros y que esa misma palabra nos pueda alentar, pueda traer ánimo, pueda traer la fortaleza a nuestras vidas, aún en tiempos de necesidad, en tiempos de aflicción, en diferentes circunstancias. Es su misma palabra la que tiene el poder para inyectar y para infundir ánimo a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y más cuando las cosas empiezan a suceder y empiezan a cambiar, porque muchas veces es necesario que tú y yo entendemos que si quisiéramos que el mundo cambiara, que el mundo fuera diferente, pero lo que es una realidad y lo que ciertamente habrá de suceder y lo que está profetizado a través de las Escrituras, que tendría su cumplimiento y que vendrían ciertas cosas y que vendrían calamidades, catástrofes y muchas otras cosas, son cosas que tú y yo no podemos impedir por más que levantemos nuestra voz y nuestro clamor, pero sí podemos buscar nuestra santidad y nuestra rectitud delante de los caminos de Yahweh para que a través de ello el Padre pueda traer protección a nuestras vidas y a nuestros corazones, aún en medio de aflicción, en medio de tanta tribulación, en medio de este mundo. Eso sí podemos hacer. No podemos tal vez poder cambiar toda una humanidad o todo el mundo, pero ¿por qué no volteas con la persona que está a tu lado y dile, si bien no podemos cambiar a todo el mundo entero, sí podemos empezar por cambiar nosotros mismos? Amén. Yahshua lo dijo. Le dijo, porque antes de cambiar la vida de tu hermano o antes de hacer esto, dice, ¿por qué no te das cuenta la viga que tienes en tu propio ojo? Sabes, muchas veces es muy fácil el poder tachar la vida de otros, pero cuidado cuando alguien voltea y ve la nuestra. Ahí muchas veces nos incomoda o no nos gusta. Y Yahshua mismo le dijo, antes de cambiar la vida de alguien más, dice, empieza por cambiar la tuya propia. Yahshua dijo, ¿por qué antes de quitar la paja del ojo de tu hermano no quitas la viga de tu propio ojo? O sea, lo de tu hermano tal vez es algo tan pequeño y lo de nosotros a veces puede ser algo tan grande que a veces tenemos que cambiar en nuestras vidas para que las cosas puedan funcionar, para que las cosas puedan ser diferentes. Y sabes, todo lo que nos sucede en esta vida, todo lo que nos pasa, es un plan y es un propósito de Yahweh en medio de todas las cosas. Que toda nuestra vida, pero todo lo que nos sucede o todo lo que nos pasa en esta vida es con motivos de aprendizaje. Di conmigo, todo lo que nos pasa y todo lo que nos sucede en esta vida son con motivos de aprendizaje para formarnos, para capacitarnos. Gracias, Luis. Para formarnos, para capacitarnos, para prepararnos, para educarnos, para que podamos echar mano a la palabra de Yahweh y a través de ella tú y yo podamos tener victoria en nuestras vidas. Todo
Todo es un motivo de aprendizaje. Aún las cosas que uno puede mirar y puede decir, ay Padre, ¿por qué me permites estas cosas? ¿Y por qué me permites que yo haya pasado por esto? Por las aflicciones, por las luchas, por etcétera, por tantas cosas. Sabes, cada uno de nosotros es moldeado en el entorno en el que tú y yo crecimos, en el que tú y yo nos desenvolvemos. Ese entorno nos forma, nos moldea, nos prepara. Donde tú y yo crecimos, en el lugar, no importa cuál haya sido nuestro lugar de nacimiento, el lugar donde creciste, donde se envolviste, etcétera, etcétera. Pero todas las cosas Yahweh las utiliza para podernos moldear y para poder formar nuestros caracteres, nuestros temperamentos. Bueno, el temperamento cada uno es como es. Y Yahweh no desea cambiar tu temperamento. Yahweh desea formar nuestro carácter, nuestras vidas. Porque no solamente es el que podamos decir que cambie nuestro temperamento y poder decir, es que ya no quiero ser tan de esta manera como yo soy, es que ya no quiero ser así o asá. Es tu temperamento, es la manera en que Yahweh nos formó, en la que crecimos. Moisés tenía un tipo de temperamento, Pedro tenía otro tipo de temperamento, Pablo tenía otro tipo de temperamento, diferentes, pero no importaba cuál era el temperamento de cada persona, aún así Yahweh pudo formar y pudo agarrar la vida de esa persona en sus manos para que esa persona le pudiera servir a él. No importa cuál sea nuestro temperamento, cómo seamos cada uno de nosotros, lo que Él desea formar es nuestras vidas, nuestro carácter que sea formado para que podamos ser personas maduras y capaces de poder servir en el reino de Yahweh de una manera correcta. Tu temperamento es bueno. Solamente voltea con la persona que está a tu lado, dile, tiene que ser canalizado. Pedro, ¿qué hizo Pedro cuando vinieron delante de Yeshua? Luego sacó espada y desenvainó y mochó oreja y todo lo que tú quieras. O sea, ¿era colérico? Sí. ¿Era iracundo? Sí, tal vez. Algunos de ellos les llamaban los hijos del trueno. Tenían su temperamento. Mas, sin embargo, así los usó. Pero sus vidas tuvieron que ser formadas, tuvieron que ser preparadas. La vida de los discípulos tuvieron que ser formadas, tuvieron que ser preparadas para poder enfrentar las cosas que habrían de venir más adelante, para poder llevar la encomienda que habían recibido por medio de Yeshua, para poder hacer discípulos, tuvieron que ser formados. Y tú y yo somos llamados a estar alistados. O hemos recibido la invitación, déjame ponerlo de esa manera, de enlistarnos en los rangos del ejército de Yahweh para que podamos ser un pueblo que le pueda servir a Él en medio de todas las cosas. Y la única manera que nuestras vidas van a ser formadas es a base de la enseñanza, de la instrucción y de la capacitación que Él pueda dar a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? No se puede, sabes, ya me estoy yendo un poquito por este lado, pero no me quiero desviar, pero no se puede tener función en nuestras vidas. Podemos tener dones, podemos tener talentos que se nos fueron dados. Dice la palabra, dice que a todos y a cada uno de nosotros se nos fueron dados dones, talentos, y aquel que los da es uno y el mismo. Nadie decide cuál don desea tener, pero a cada uno se nos fue dado cierta medida. Ahora tú dices, bueno, ¿cuál es mi don? Generalmente es aquella área en la que podemos servir con tanta facilidad, sin ningún problema. Que tal vez hay cosas que puedes hacer y te puedes decir, pero esto me es pesado, pero hay otras cosas que puedes desempeñar, desarrollar y te son fáciles de poderlas llevar a cabo esas tareas porque tal vez es parte de tu don. El poder enseñar, el poder hacer algo.
Dice la palabra, dice que a uno se nos fue dado el hacer apóstoles, profetas, ministros, etcétera, etcétera. Los 5 ministerios que tú y yo conocemos dentro de la palabra. Dice, pero todos fueron dados con el propósito y con el bien común para la capacitación del cuerpo de los santos. Tus dones, los talentos que tú y yo tenemos, que se nos fueron dados, di conmigo, son para que los usemos. No son para que los guardemos. Son para que los pongamos en plena función, para que a través de tus dones, de los míos, de tus hermanos, a través de esos dones que se nos fueron entregados, podamos ser edificados para el bien común los unos con los otros, que a través de ello yo me edifico de la misma manera. Que cuando esos dones son movidos dentro del cuerpo, se edifica el cuerpo mismo. Y son dones que se nos fueron, pero tenemos que utilizarlos. Y podemos tener dones, vuelvo a repetirlo. Pero también nuestras vidas necesitan ser preparadas y necesitan ser formadas. No se puede ejercer déjame ponerlo de esta manera. No puede haber función sin primeramente haber formación en nuestras vidas. Para que uno pueda funcionar, uno primeramente necesita haber recibido la formación. Y esa formación es recibida a través de los dones, de los talentos que el Padre le ha dado al ministro, etcétera, etcétera, pero también de lo que el mismo Ruach habla y nos enseña, nos capacita a la vida de cada uno de nosotros y somos preparados por Yeshua. ¿Cuánto lo entendemos? Si tú miras la vida de Pablo, que era conocido como Saulo de Tarso, fue un hombre que tenía dones, sí. Tenía cosas, sí. Pero antes de poder funcionar como uno de los discípulos, tuvo que ser formado por la vida de aquellos que el Mesías formó. Fueron alrededor de 6 años, 9 años, no recuerdo exactamente, pero fue un tiempo de formación antes de que pudiera ejercer el ministerio como apóstol o como los discípulos de Yeshua mismo. Si tú miras la vida de David, un hombre que fue llamado para ser rey sobre Israel, quien que estaba en oficio en ese entonces era el rey Saúl. Y vemos cómo la fama de David se extendió sobre toda la tierra y decían, David mató a sus miles, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y vemos que se molestó tanto Saúl y vemos que le agarró tanto coraje de tal manera que quería quitarle la vida a David. Mas sin embargo, cuando vino Isaí, el profeta, para ungir a los hijos de Isaí, para tomar a uno que fuera rey sobre Israel, vemos que presentó a todos los demás hijos, pero el único que no presentó, ¿a quién fue? A David, al marginado, al olvidado, al cuidador de ovejas, porque todos los demás eran hombres guerreros de batalla, porque fueron hombres que fueron delante de la batalla y aún David tuvo que llevarles de comer cuando vino Goliat y desafió a todo el ejército del escuadrón de Elohim mismo. Y tú lo vemos un cuidador de ovejas, pero aún en medio de todo eso, di conmigo, Yahweh estaba preparando la vida de David. Fue ungido como rey, pero no porque fue ungido como rey, ofició o trabajó el oficio de rey mismo, vamos a llamarle de esa manera. No lo hizo. Tuvo que haber un tiempo de preparación, de formación, para que este hombre pudiera llegar a esa madurez en la que pudiera gobernar sobre el pueblo de Israel. Porque si David no hubiera sido cuidador de ovejas, David necesitaba entender
cómo poder cuidar del rebaño que Yahweh le estaba entregando en sus manos. Y la preparación y la formación que recibió como cuidador de ovejas le ayudó para que cuando pudo ejercer su ministerio, su oficio de rey, pudiera entender lo que era el cuidar el cuerpo y el rebaño de Yahweh sobre su propia vida. Tuvo que ser formado. Ahora, ¿dónde recibió esa formación? David huyó a la cueva de Adulán, en un lugar donde no solamente David huyó, pero también le acompañó un gran ejército juntamente con él. Un ejército de endeudados, fracasados, etcétera, etcétera, y vinieron delante de David y le dijeron: queremos que tú seas nuestro rey. ¿Y quién los preparó en ese lugar? Yahweh. Siempre nadie te puede quitar el don y el talento que tú tienes. Tú y yo los usamos. Pero cuando el momento y el tiempo preciso ha llegado sobre nuestras vidas, dice la palabra que los mismos hombres que vinieron delante de David le dijeron: queremos que tú seas nuestro rey. Y todos los demás y todo el pueblo, lo demás, dice la palabra, que confirmó el llamado sobre la vida de David. La gente misma es que confirma el llamado sobre nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros lo entendemos? Que cuando alguien más viene delante de ti, viene a buscarte, hay gente que está confirmando el llamado que está sobre tu vida para que tú puedas tener una palabra de aliento para la vida de aquella persona. Pero quien capacita y quien instruye es Él. Ahora, ¿por qué es importante congregarnos? ¿Tú no piensas que esos hombres que estaban delante de David, que eran hombres endeudados, fracasados, iracundos, etcétera, etcétera, con muchos atributos y con tantas cualidades, y todos juntos en medio de una cueva? ¿Cómo quieres que era el ambiente ahí adentro? ¿No te has puesto a pensar? Pon a dos que son tercos o iracundos o corajudos en un mismo lugar. Muy probablemente a lo mejor sea un pleito seguro. El endeudado, el fracasado, junto con todos los demás, no eran cosas buenas las que pasaban ahí adentro. Mas sin embargo, en esos roces, en ese trato, Yahweh los formó, los moldeó y los preparó. Yo te pregunto, ¿es bueno congregarnos? Sí. ¿Y sabes por qué? Porque en medio de la asamblea y en medio de la congregación de los justos, como dice la palabra, muchos cuando llegamos vinimos de la misma manera. Yeshua mismo lo dijo, porque nadie va al médico porque está sano, sino aquel que va al médico es la persona que necesita de un médico. Y precisamente todos los que llegamos a la iglesia, ¿sabes? Hay mucha gente que dice: es que yo no quiero ir a la iglesia, hermano, porque no quiero ser hipócrita. ¿Sabes qué decía Pastor Hugo? Decía: hermano, te invito a que seas uno más junto con todos nosotros. De bendita memoria. ¿Y sabes por qué? Porque todos los que llegamos a la iglesia no vinimos o no llegamos porque nuestra vida estaba tan perfecta
y sin ninguna imperfección en nuestras vidas. Al contrario, llegamos a la iglesia porque nuestras vidas estaban destruidas, descabrajadas, con vicios, con tantas cosas que cargamos en medio de este mundo, y que por eso llegamos a este lugar, o Yahweh nos trajo a este lugar para que nuestras vidas fueran cambiadas y fueran transformadas. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Quién de aquí se recuerda cómo era su vida antes de llegar a la iglesia? Y no precisamente tal vez a este lugar, pues pudo haber sido a cualquier otra asamblea, a cualquier otro lugar donde llegaste, que por el motivo, las circunstancias te encuentras aquí, pero no importa. Llegamos con alguna circunstancia sobre nuestras vidas, o con algo tan arraigado sobre nuestras vidas, que necesitaba un cambio urgente, porque si no, nuestras vidas hubieran ido en un declive o hasta un momento de poder llegar a fondo, si no es que ya la habían tocado. ¿Cuántos entendemos eso? Y por eso el Padre nos trajo a un lugar para que nuestras vidas fueran cambiadas, transformadas a través de la palabra. Y sí es importante que podamos recibir el toque de Yahweh sobre nuestras vidas. Y que la unción es la que cambia, la que transforma y pudre los yugos, sí. Pero hasta que tú y yo no entendamos lo que es la enseñanza, la instrucción, los principios y los mandamientos de Yahweh sobre nuestras vidas nunca van a cambiar. Porque lo que cambia, lo que transforma es la palabra de Yahweh. Yeshua mismo dijo a sus discípulos, dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Porque eso es lo que cambia, eso es lo que transforma la vida y el corazón de una persona, de un ser humano. Que necesitamos el toque y la unción de Yahweh, sí. Y nos ayuda, sí. Pero no lo es todo. Porque necesitamos que sea su palabra la que cambie y la que transforme aquí adentro. ¿Cuánto lo entendemos? Dice, porque es su palabra la que transforma, la que convierte el alma. Aquí adentro es donde suceden las cosas. Aquí adentro es donde pasa todo. Yeshua mismo lo dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Que de aquí adentro es donde los cambios se dan hacia afuera. El problema es de que muchas veces queremos arreglar lo externo y después lo interno. Y no es de esa manera. La palabra dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Para que lo de afuera pueda cambiar y pueda prosperar, di conmigo, primero tiene que prosperar nuestra alma. Y nuestra alma es todo lo que está ligada a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, todo lo que es nuestras vidas. Si hay heridas, no va a suceder nada. Tiene que primeramente sanar nuestras heridas, sanarnos, cambiarnos, para que una vez que el alma va siendo prosperada y va siendo sanada, podamos ser prosperados también hacia afuera. Porque está ligada a nuestras emociones, a los tratos de nuestras vidas. Yo te lo dije cuando íbamos empezando, muchos de nosotros hemos recibido diferentes tratos en la vida, y esos tratos que hemos recibido en medio de la vida nos han marcado, nos han formado, y queramos o no, es lo que somos hoy en día. Si crecimos en un ambiente tan hostil, de tanto conflicto y de tanto pleito, generalmente la vida de esa persona va a ser de esa manera. Que en el momento en el que tú hablas o tú tratas ciertas cosas con la vida de esa persona, luego brinca, por decirlo de una expresión así. Se exalta porque es su mecanismo, su arma de defensa para que no pasen por encima de él otra vez. Pero no tiene que ser así. Yahweh tiene que
sanarnos aquí adentro. Porque si una persona no es sanada aquí adentro en el alma, en el corazón, yo no podré ser útil dentro de las manos de Yahweh. Porque en el momento que yo quiera dar un consejo, y aparte el consejo, para dar consejo no es para todos. Dice la misma palabra, ¿cómo será el consejo que yo daría si mi vida no ha sido sanada? Yo voy a decir, no, es que así a mí me pasó y yo hice y vámonos. Y esa es la voluntad. Son cosas diferentes. Mi vida no es la misma la tuya, ni la tuya es la misma la mía, ni tu circunstancia es la misma que la mía, ni mi circunstancia es la misma que la tuya. ¿Cuánto lo entendemos? Y tenemos que buscar el consejo sabio ¿de quién? De la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Cómo tenemos que hacer? La palabra es la que nos instruye, es la que nos enseña, la que nos da la sabiduría. La misma palabra dice, aquel que está falto de sabiduría, pídala a él que la dará sin reproche. Esa es su palabra, ese es su consejo sobre nuestras vidas. Ahora, regresando, estos hombres valientes fueron llamados o fueron enlistados para poder servir a Yahweh en medio de todas las cosas. Vamos a Zacarías capítulo 12 y vamos a guardar lugar ahí. Dice, profecía y palabra de Yahweh acerca de Israel, dice, Yahweh que extiende los cielos, dice, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara, he aquí yo haré a Jerusalén una copa de vértigo, dice, para todos los pueblos alrededor. Dice, cuando haya asedio, dice, contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Dice, y sucederá que en aquel día, dice, haré de Jerusalén una piedra pesada, dice, para todos los pueblos, y todos los que la levanten serán severamente desgarrados, dice, y contra ella se congregarán, dice, todas las naciones de la tierra. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10. Sabes, hay una gran necesidad de pararnos como ejércitos, o como ejército o soldados de Elohim en medio de esta hora. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, hemos recibido una invitación para ser parte de ese ejército de Yahweh. Amén. Y cuando hablamos de Yahweh, recordemos que estamos hablando del nombre de nuestro Creador, de nuestro Padre Yahweh. Recordemos, por el tiempo no quiero tocar mucho, pero recordemos que aún Yahweh es el nombre de nuestro Padre. Recordemos que el nombre de nuestro Padre es Yahweh. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, tú y yo encontramos como Jehová. En el Nuevo Testamento ya no encontramos Jehová, sino que encontramos Dios. Ya no se habla acerca de Jehová, sino que se habla acerca del nombre de Dios. Ya no Jehová, ya no se menciona en el Nuevo Testamento. En el Antiguo sí se mencionaba. Ahora, no podía haber sido Jehová en el Antiguo Testamento porque recordemos que la letra J no fue introducida hasta el siglo XVI. Por lo tanto, el nombre de Jehová no era un nombre totalmente correcto, sino que la palabra Jehová fue tomada de la palabra Adonai porque se pensaba que el nombre de Yahweh no podía ser pronunciado debido a que no tenía vocales, o se pensaba que no tenía vocales, pero sí tenía los pequeños puntos que tú y yo tenemos, se me fue la palabra, ¿cómo se llaman? Unos pequeños puntitos en las letras hebreas, esos vienen a ser parte de lo que son las vocales, o que se le puede entender como las vocales. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando Yahweh mandó para bendecir el pueblo de Israel, el sumo sacerdote traía una tiara, una diadema sobre su cabeza en el cual traía las letras Yod, Het, Bat, Hei,
que significan YHWH, que se le conoce como el tetragramatón. Esas letras YHWH hacen alusión al nombre de Yahweh, poniéndole las vocales. Después del cautiverio, cuando el pueblo judío fue llevado a ese cautiverio alrededor de 70 años, y recibían tanto oprobio y tanta burla, ellos se les llamaban los Yahus. Ya no se les llamaban el pueblo de Israel, sino que le hacían el nombre de los Yahu o Yahudim, una forma de oprobio o de burla, porque era un pueblo esclavo, o permanecía como un pueblo esclavo. Y la burla que ellos recibían es de ser el pueblo de Elohim, ser el pueblo escogido. ¿Cómo es que vinieron ahora a ser esclavos del pueblo, del pueblo babilonio? En un cautiverio de 70 años. Después de ese cautiverio salieron. Y por una decisión entre ellos mismos, entre aquellos que habían salido, y para ya no recibir oprobio del nombre de Yahweh, ya no se le mencionó el nombre de Yahweh. Se ha pensado que el nombre de Yahweh no debe de ser mencionado, mas sin embargo las Escrituras en muchas citas dicen que Él reivindicaría su santo nombre en medio de todas las naciones, y sabrían las naciones que su nombre es Yahweh. Y muchas otras citas en el libro de Oseas, en el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías, Isaías habla acerca del nombre de Yahweh, cómo daría a conocer su nombre en medio de todas las naciones. Y se pensaba que no se podía pronunciar. Y el pueblo judío ya no le llamaba más el nombre de Yahweh, sino que ahora al nombre de Yahweh le hacían referencia al nombre de Hashem. La palabra Hashem, traducida al español, significa el nombre. Es lo mismo como dentro del cristianismo. Muchos de nosotros hemos permanecido y decimos, bueno, ¿cuál es su nombre? Bueno, bendito sea su nombre, y bendito sea su nombre. Pero ¿cuál es su nombre? Nos quedamos nada más en el nombre. Pero ¿cuál es su nombre? Porque el nombre no es nada. Él tiene atributos, tiene características. Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador, Él es nuestro proveedor. Pero son atributos que se le atribuyen o características de cómo es Yahweh mismo. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Cómo es Él? Él es amoroso, Él es compasivo, Él es rey. Él es perdonador, lento para la ira, grande en misericordia, pero son atributos, eso es algo que le caracteriza. Pero ¿cuál es su nombre? Por eso ellos ya no le llamaban el nombre de Yahweh, para que su nombre no fuera profanado en medio de todas las naciones, sino que le llamaban ahora Hashem. Ahora Hashem tampoco recordemos que puede ser el nombre. Ahora después ellos le empezaron a llamar Adonai. Y se pensaba que ahora del nombre de Adonai ellos estaban ocultando el nombre verdadero de Yahweh a través de esas letras, y como anteriormente era nada más simplemente el tetragramatón de YHWH, se tomaron las vocales del nombre de Adonai y simplemente se las bajaron donde pudieran ser acomodadas del nombre del tetragramatón de YHWH. De ahí es donde se tomó la palabra Jehová, mas no es la palabra Jehová, porque la letra J no existía. Ahora en muchos libros de los Salmos dice, bendito sea su nombre. Dice, porque Ja es su nombre. Tú lo puedes encontrar como J-A-Y en muchas citas, en algunas citas del libro de los Salmos. Y tú lo encuentras como el nombre de Ja. Y tú dices, bueno, ¿qué es el nombre de Ja? Hace alusión al nombre corto de nuestro Creador, que es Yahweh. Cuando uno dice Ya, es el nombre corto de Yahweh. Cuando decimos Yahweh, es el nombre largo, por decirlo de esa manera, del nombre de Yahweh. Cuando tú y yo hablamos de Yahshua, estamos hablando la salvación de Yahweh sobre nuestras vidas. Aún la palabra aleluya, que tú y yo muchas veces pronunciamos, ¿cuántos reconocemos esa palabra en todos los lugares? O sea, en inglés, en español, donde sea que tú y yo vayamos. Es una palabra que por un motivo, por alguna circunstancia, nunca fue cambiada. Y donde quiera que tú vayas, aleluya sigue siendo la misma palabra en China, en Japón, donde quiera que tú y yo vayamos, pero la palabra correcta no es aleluya, es haleluya.
que la palabra Halel significa alabar, y aleluya, Halel, Haleluya, Y-A-H. Cuando tú y yo estamos diciendo aleluya, estamos diciendo alabado sea el nombre de Yahweh. Pero la palabra aleluya, di conmigo, es una palabra hebrea, en la cual esa misma palabra hebrea nos habla de acerca o referente al nombre de nuestro Creador, que es Yahweh. ¿Cuánto estamos entendiendo un poquito? Por eso cuando tú y yo hablamos acerca de eso, del nombre de Yahweh, estamos hablando del nombre de ¿quién? De nuestro Creador. Entonces fuimos llamados a ser enlistados dentro de ese ejército de Yahweh para que tú y yo le podamos servir. Podrían ser tiempos, o son tiempos difíciles, o podrían venir tiempos difíciles. Y necesitamos guardarnos en los ojos puestos delante de Yeshua. Vuelvo a repetir, pueden venir, no estoy diciendo que tal vez vivimos tiempos difíciles, sí lo sabemos que vivimos. Pero podemos entrar en un tiempo o en circunstancias y en tiempos difíciles, o cosas que podrían venir a través o en contra de nuestras vidas. Y hay algo que tú y yo necesitamos urgentemente, que tenemos que hacer, que es guardar nuestras vidas y poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, como dice el libro de Hebreos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12? Dice, por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestros, dice, una gran nube de testigos, despojémonos de todo el peso y de todo el pecado. Di conmigo, necesitamos despojarnos de todo el peso y de todo el pecado sobre nuestras vidas. Dice que tan fácilmente nos envuelve. ¿Sabes? El pecado está a la puerta. ¿Cuánto lo entendemos eso? El pecado está a la puerta y es muy fácil que tú y yo podamos ser envueltos por el pecado. Dice, despojémonos, dice, por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro, dice, una gran nube de testigos, despojémonos también de todo el peso y del pecado que fácilmente nos envuelve, nos asedia, y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos ¿en quién? En Yeshua, en el autor y consumador de nuestra fe. Dice, quien por medio del gozo puesto delante de él, dice, soportó la cruz menospreciando la vergüenza, dice, y se ha sentado a la diestra del trono de Elohim. Pero ¿qué tenemos que hacer en medio de tantos tiempos difíciles, o en medio de dificultades, o en medio de los tiempos que pueden venir? Di conmigo, es poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Yeshua, despojándonos de todo el peso y de todo el pecado que tan fácilmente nos envuelve. Sabes, la única manera de poder guardar nuestras vidas en medio de tiempos difíciles es el asegurar, di conmigo, que nuestras vidas están bien delante de Él. Y cuando hay pecado en nuestras vidas y no nos despojamos del pecado, de aquello que tú y yo jugamos y no lo soltamos, es lo que tarde o temprano terminará por dominar nuestras vidas. Romanos 6, versículo 16. ¿Qué dice Romanos 6, versículo 16? Dice, no saben que cuando se presentan a alguno como esclavo, para obedecerle son esclavos de aquel del que obedecen, ya sea para el pecado, para muerte, o para obediencia, para la justicia. Dice, o no saben que cuando se disponen para obedecer a alguien, dice, ya sea para obediencia o para desobediencia, son esclavos de aquello de lo que se someten. Por ponerlo de una manera muy simple, lo que tú y yo no podemos dominar y controlar sobre nuestras vidas,
aquello que no podemos dominar y controlar, es lo que tarde o temprano terminará por dominar nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Si yo coqueteo constantemente con el pecado y no me despojo de ese pecado, de esa atadura, o coqueteo constantemente con las cosas del mundo, con aquello que yo no domino, tarde o temprano, eso terminará por dominar mi propia vida y de esclavizar mi propia vida. ¿Cuánto lo entendemos? No podemos coquetear con las cosas del mundo. Por eso la única manera de tú y yo podernos guardar, dice, es poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra emuná. Ese es el área más segura sobre nuestras vidas. Estar y asegurar nuestros corazones delante de Él. ¿Cuántos decimos gracias al Padre por ello? Porque esa es la única manera que tú y yo tendremos victoria sobre nuestras vidas. Y dice 2 de Corintios, tú y yo podemos tener miedo. Di conmigo, podemos sentir el miedo o el temor, pero no podemos permitir que ese miedo y ese temor nos paralice y domine nuestras vidas. Di conmigo, porque Él nos ha dado armas. Vamos a 2 de Corintios capítulo 10. Vamos a leer el versículo 1. Dice, y yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la benignidad del Mesías. Dice, yo que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente. Dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado, dice, con la confianza que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviéramos según la carne. Dice, versículo 3, y este es el punto, dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Di conmigo, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Di conmigo, nuestra lucha no es con la carne, no es carnal. Nuestra lucha es espiritual. Amén. Nuestra lucha, vuelvo a repetir, hemos sido llamados a unirnos, a ser parte de ese ejército de Elohim en medio de los tiempos, y pueden ser tiempos difíciles o podrían ponerse difíciles. Y la verdad es que tenemos que entender que podemos lograr mucho orando, intercediendo delante de la presencia de Yahweh. Hay tantas cosas que tú y yo podemos lograr a través de la oración y de la intercesión en nuestras vidas. ¿Cuántos lo entendemos? Para liberación, para protección, para ponernos en la brecha por nuestras casas, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros nietos, etcétera, etcétera. Sabes, tenemos armas tan poderosas que tú y yo tenemos, que si solamente entendiéramos el gran potencial que hay a través de la oración, el de ponernos en la brecha por interceder por nuestras casas, por nuestras familias, podríamos lograr más y mucho más de lo que logramos únicamente quejándonos y haciéndonos las víctimas por las cosas que nos suceden. Y sabes, el Padre me permitió pasar por algo en esta semana. Toda esta semana empezó primeramente con la infección de los oídos. Era un dolor insoportable. Tuvieron que darme antibiótico, 4 inyecciones. Bien, pasaron las 4 inyecciones. Siguió la infección muy fuerte. Consulté al doctor, me dijo, tienes una infección muy fuerte todavía, de lo mismo que te había dado de los oídos. Y me dijo, te voy a dar otras 4 inyecciones. En total, en menos de un mes, ya llevo 8 inyecciones. Y lo único que pasó, sí, gracias al Padre, sané, pero el Padre me permitió pasar por un tiempo. He bajado alrededor de 5 kilos por el problema que me ocasionó todo el medicamento de la gastritis.
El poder querer probar alimento y no probar. El querer tener hambre y sentir que tu estómago se revuelve y no puedes probar alimento. Y de que muchas veces puedes orar por alguien más y Yahweh sana a otra persona y a ti no te sana. Y de que levanten oración por tu vida y la pongan delante de las manos de Yahweh. Y queremos que a veces las cosas pasen de un momento para otro. Pero sabes, tuve que llegar a un punto durante esta semana, y no le digo por gloriarme porque sea algo tan bueno, pero tuve que llegar a un punto de mi vida en esta semana de decirle: Padre, yo me dejo de hacer la víctima y de decir por qué no puedo y por qué no puedo comer, y espero en tus manos que seas tú quien me sane. Y poder reconocer lo vulnerables que tú y yo somos y la gran necesidad que necesitamos sobre nuestras vidas, que alguien más pueda orar por nosotros. Sin poder decir: yo estoy bien, a mí no me pasa nada porque Yahweh a mí me sana. Cuando muchas veces la misma palabra dice: está alguno enfermo, venga delante de la asamblea y del cuerpo y pide oración, y la oración del justo sanará al enfermo. Pero tenemos que reconocer nuestra gran necesidad y de poderle decir: Padre, ¿sabes una cosa? Yo necesito que tú me sanes mi vida. Yo necesito que tú sanes aquí adentro. ¿Sabes? Antier, apenas el día de antier, jueves. No sé cómo me veo ahorita, ¿verdad? Pero el miércoles me paré y dije: por la pura misericordia de Yahweh. Y hasta el jueves oraron por mí el miércoles y estuvieron orando por mí también en Centro Vida Reynosa y pidiendo oración. Pero apenas hasta el día jueves pude dar mi primer bocado de alimento, un poco ya más, una porción considerable, y de poder sentir que no sentía nada en el estómago y poder decir que el alimento que probé me cayó bien en mi cuerpo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces queremos que las cosas pasen de esta manera, porque no estamos acostumbrados a esperar. ¿Y sabes qué es lo que desea Yahweh de nuestras vidas? Que aprendamos a esperar en Él, que podamos confiar en Él y que le podamos decir: Padre, si tú no haces algo en mi vida, nadie más podrá. Porque nuestras vidas, di conmigo, están en las manos de Yahweh. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Que puede haber el médico, que puede haber la medicina, que puede ser, pero es reconocer quien sana y quien restaura nuestra salud es Él. Por su misericordia sobre nuestras vidas. Pero tenemos que aprender a ser pacientes en Él. Dice, porque aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim, por medio de las cuales sometemos rebeldes fortalezas. Déjame te leo otra traducción. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, dice, porque nuestras armas de nuestra contienda, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción, dice conmigo, de fortalezas. Dice conmigo, hay fortalezas que tienen que ser destruidas. ¿Cuánto lo entendemos? Y esas fortalezas se levantan en nuestras mentes, en nuestros corazones, y tú y yo tenemos que derribar esas fortalezas que se levantan.
Pastor Hugo siempre decía algo, decía, tú no puedes impedir. Y tal vez decían, pastor, ya me la sé de memoria, pero tal vez para el que nunca me ha oído. Tú no puedes impedir que una ave vuele sobre tu cabeza. No podemos impedir que un pensamiento venga a nuestras vidas y a nuestros corazones. No puedes impedirlo. Pero sí puedes impedir que esa ave haga un nido en tu cabeza, y sí puedes impedir que ese pensamiento se arraigue en tu mente y en tu corazón y eso gobierne tu vida. Tú no puedes impedir que el pensamiento venga, pero sí puedes impedir y puedes hacer mucho con ese pensamiento, o dejas que se arraigue en tu vida y en tu corazón y levante una fortaleza, o lo desechas todo ese pensamiento, como dice la palabra. ¿Qué dice? Vamos a continuar. Dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas con Elohim para destrucción de fortalezas. Dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levante en contra del conocimiento de Elohim, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mesías. Tú no puedes castigar la desobediencia con desobediencia, o no puedes someter la desobediencia con la desobediencia. La única manera en la que tú y yo podemos llevar todo pensamiento, toda fortaleza, destruir toda fortaleza y toda especulación y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Elohim, dice, es poniéndolo en cautiverio a través de la obediencia del Mesías. Hasta que tú y yo no seamos obedientes, no podemos llevar cautivo todo razonamiento y toda especulación que se levante en contra del conocimiento de Elohim mismo. Y fíjate lo que dice. Dice, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. ¿Cómo se castiga la desobediencia? ¿O cómo se somete la desobediencia? Di conmigo, cuando la obediencia sea completa. Es necesario que tú y yo caminemos una vida de obediencia delante de los caminos de Yahweh. Porque hasta que no caminemos en una obediencia, nunca vamos a poder llevar todo pensamiento, toda altivez, toda rebeldía que se levante en contra del conocimiento de Elohim, no lo podemos someter con desobediencia. ¿Quieres someter todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Elohim y destruir toda fortaleza y todo razonamiento altivo? No se puede si no hay una obediencia en nuestras vidas. Hasta que sea una obediencia completa. ¿Cómo llevas cautivo todo pensamiento que se levanta y dice, es que tú no puedes? Siendo obedientes y declarando y confesando y declarando y diciendo que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. ¿Cómo llevas ese pensamiento que viene a través de tu vida y que te dice, sabes una cosa, tú no puedes salir adelante por esto, por otro, porque no tienes trabajo, por etcétera, etcétera, y mira cómo están las circunstancias, cómo está la economía, y cómo te levantas? Siendo obedientes a la voz de Yahweh y declarando y creyendo en su palabra y confesando y diciendo, Padre, tú suplirás todo conforme a tus riquezas en gloria. Pero lo declaras, lo confiesas, pero lo llevas cautivo delante de ¿dónde? Delante de Él. ¿Y cómo lo llevas cautivo? Por medio, di conmigo, de la obediencia. ¿De la obediencia a quién? Di conmigo, del Mesías Yeshua. Amén. ¿Sabes? ¿Y por qué tenemos que entenderlo? Porque la palabra nos enseña que en el final de los tiempos, o en los tiempos venideros, habrá mucha violencia y tanta maldad.
Y que en medio de tantas circunstancias y en medio de esas cosas, tú y yo necesitamos que entender que lo único que nos guardará es nuestra obediencia delante de Él. Y no solamente nuestra obediencia, pero la importancia que necesitamos de ser preparados y de ser capacitados por Él, para que podamos echar manos a las armas que Él nos ha dado y podamos pelear esa buena batalla. ¿Cuánto lo entendemos? Pero es solamente hasta que nuestras vidas estén preparadas, de poder saber cómo podemos utilizar las armas que Él nos ha dado. Y si el Padre me da la libertad la próxima semana, hablo unas cosas de esas, de poder entender la importancia de las armas que Él nos ha dado para echar manos y poder tener esa victoria sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ayúdanos a poder entender la importancia de las armas que tú nos has dado, de poder entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad, Padre Yahweh, en lugares celestes. Ayúdanos a poder echar manos a las armas, Padre Yahweh, que tú nos has dado, de poderlas utilizar, de poder derribar fortalezas, especulaciones, de que podamos ser un pueblo obediente, Padre Yahweh, delante de ti, pero que en medio de toda esa obediencia podamos asegurar nuestras vidas y nuestros corazones, Padre Yahweh, delante de ti, el autor y consumador de nuestra fe. Háblanos aún en nuestras casas, a nuestros corazones, y que podamos utilizar las armas que nos has dado para tener victoria sobre nuestras vidas, para que podamos rescatar a nuestras familias, a nuestras casas, de las garras, Padre Yahweh, del enemigo. Pero que a través, Padre Yahweh, de esas armas que tú nos has dado, podamos someter, Padre Yahweh, a todo espíritu que se levante en contra de ti, Padre, y en contra de nuestras vidas. Ayúdanos a poder entender los misterios de tu palabra y las verdades en ella, para que podamos ser un pueblo libre. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén. Y así con tus manos levantadas, ahí donde tú estás, los que están también por internet, si puedes levantar tus manos. Yevarejeja Yahweh beis bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti y ponga en ti shalom. Y todos decimos amén y amén.